Muy bien. Y de otro lado, si ustedes habrán evidenciado cuando han hecho internado o en su práctica ya, los pacientes, por ejemplo, los pacientes con cirrosis o los pacientes con insuficiencia cardíaca que usan furosemida, que toman bastante furosemida, tienen alcalosis, o sea, el bicarbonato está elevado, se eleva en ellos. ¿Por qué tienen alcalosis? Porque la furosemida actúa en los túbulos bloqueando el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio. O sea que hace perder 2 cloros, ¿no? Por cada sodio y por cada potasio. Entonces la furosemida hace perder más cloro al riñón, hace que elimine cloro, le ayuda a eliminar ácidos en forma de cloro al riñón. Y al eliminar estos cloros, abre pues la brecha entre sodio y cloro y causa una alcalosis la furosemida. Por lo tanto, el uso de furosemida elimina más cloro que sodio, ello favorece la aparición de alcalosis de tipo hipoclorémica. Y para redondear, ustedes se han dado cuenta que cuando un paciente está con acidosis, la pregunta es: ¿le doy o no le doy bicarbonato? ¿No? Hay guías que dicen dale bicarbonato, etcétera. Cuando yo le doy bicarbonato de sodio, ojo, las ampollas que se le da al paciente son bicarbonato de sodio, no es bicarbonato puro, no hay, es bicarbonato de sodio. Cuando se administra este bicarbonato de sodio, lo que en realidad se está administrando y se quiere administrar es sodio puro sin cloro. ¿Para qué? Para abrir esa brecha entre sodio y cloro, a separarlos y producir alcalosis o compensar la acidosis. Cuando yo le infundo o le doy bicarbonato de sodio al paciente, lo que le estoy dando es sodio puro. ¿Por qué? Porque el ion bicarbonato se va a convertir en CO2 y se va a excretar por la respiración. Lo que le estoy dando es sodio puro, ¿no? Ya que el bicarbonato se puede convertir en CO2 y eliminar en la respiración. Por eso hay que tener cuidado de administrar en pacientes con problemas respiratorios que retienen CO2, porque ese ion bicarbonato se va a convertir en CO2 y el paciente que no puede eliminar el CO2, que es retenedor de CO2, va a tener problemas, puede tener acidosis respiratorias severas. ¿Ya? Entonces recordar cuántos milequivalentes de sodio tiene cada ampolla de bicarbonato de sodio. Tiene 20 milequivalentes de sodio cada ampolla. 20.000 equivalentes, o sea, cada vez que le ponemos una ampolla le estamos dando 20.000 equivalentes de sodio puros, ¿no? Así, cuando nosotros corregimos la acidosis, tenemos que ver cuál es el sodio del paciente en su AGA. Si el paciente está con el sodio bajo, le podemos dar varias ampollas de bicarbonato de sodio puras y no va a pasar nada. Muy bien. Aquí algunos ejemplos aplicativos, vamos a ver. Asumiendo los siguientes valores como resultado del análisis de gases arteriales, determine el trastorno ácido-base correspondiente. ¿Ya? Miren, pH 7.3. Empezamos analizando siempre por el pH. Es una acidemia, ¿no? Acidosis o acidemia. ¿Qué cosa está causando esta acidosis o esta acidemia? Miren, el PCO2 está normal. El sodio está normal. El cloro está un poquito elevado. El potasio está normal. Si calculamos el anion gap, sodio más potasio menos cloro, 10 dice el anion gap, está bien, menos bicarbonato, ¿no? Sale 10 y el bicarbonato está disminuido, ¿no? Entonces, una acidosis con bicarbonato disminuido y CO2 normal. Cuando hablamos en las láminas anteriores, dijimos que el pH disminuido, la acidosis puede ser metabólica, si es que el bicarbonato está aumentado, o puede ser respiratoria si el CO2 está aumentado. En este caso, ninguno de los dos está alterado. ¿De dónde viene esta acidosis? Midamos la diferencia de iones fuertes que habíamos hablado. Sodio, 140, ¿no? Menos cloro, 120, nos da 20. Más 4 de potasio, 24. El valor normal dijimos que era de 40, ¿no? 24 significa que el sodio y el cloro están bien juntos. Eso es una acidosis hiperclorémica, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene este paciente? Una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica, con anion gap normal, ¿no? Ustedes en los libros van a encontrar que la acidosis metabólica hiperclorémica también se llama acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces, esta es una acidosis
metabólica hiperclorémica, la C. Con la otra aproximación anterior de Henderson-Hasselbalch podíamos llegar a saber si es acidosis o alcalosis metabólico respiratoria. Pero con esta aproximación ya le ponemos el apellido, ¿no? Hiperclorémica, anion gap elevado, hipoclorémica, anion gap normal. A ver, la pregunta 23. ¿Cuál es el trastorno de equilibrio ácido-base que corresponde al siguiente resultado? Miren, el pH, ¿cómo está? 7.2 acidótico, ¿no? Acidemia, una acidemia bastante importante. ¿La presión de CO2 está aumentada? Sí, ¿no? 58 está aumentado. Aquí tenemos los valores de sodio, de cloro, de potasio. El anion gap dice que está en 10 y el bicarbonato está ligeramente incrementado en 30. Si nosotros hacemos la aproximación común y corriente, tenemos una acidosis de tipo respiratoria, porque el CO2 es el que está aumentado, ¿no? Es acidosis respiratoria y el bicarbonato está un poco aumentado porque está tratando de compensar esta acidosis respiratoria, ¿no? Sacamos la diferencia de iones fuertes, sodio más potasio menos cloro. ¿Cuánto es? Sodio 140 más potasio 144 menos cloro 144. Todavía está dentro de lo normal. ¿Qué es esto? Es una acidosis metabólica. Perdón, una acidosis respiratoria nada más, ¿no? La C, acidosis respiratoria. Un poquito para redondear, cuando tengamos cualquier AGA, vamos a hacer tres cosas nosotros. Primero vemos el pH, luego vemos el CO2, luego vamos a ver la diferencia de los iones fuertes, o sea, sodio más potasio menos cloro, para ver si es hiperclorémica o hipoclorémica, ¿ya? Y bueno, finalmente podemos ver el anion gap para darnos cuenta si es que la acidosis es anion gap elevado o no lo es, ¿ya? Bueno. Pregunta 24. Un paciente diabético, miren aquí nos está diciendo diabético, mal controlado, llega a la emergencia con trastorno de sensorio y el siguiente resultado de AGA. pH con una acidosis severa, 7.1. Presión de CO2, 40. Está dentro de lo normal, ¿no? Aunque está un poquito elevado, porque debería estar más bajo, debería estar compensando, ¿no? El sodio en 140, normal. El cloro en 104, normal. El potasio en 4. Miren el anion gap. Si calculamos el anion gap sodio, que está aquí 140, menos cloro, más potasio, y eso le restamos el bicarbonato de 15, nos da un anion gap en 25. Un anion gap elevado. Dijimos que el valor normal de anion gap es de 8 a 12, ¿no? Un anion gap de 25 es muy elevado. Entonces, el anion gap elevado, ya recordamos toda la memotecnia y decimos ¿no? que los cuerpos cetónicos son una causa de anion gap elevado. Vemos el caso que es un paciente diabético mal controlado, ¿no? El bicarbonato está en 15 porque es la traducción de la acidosis metabólica que tiene. Y miren la creatinina en 4,5. ¿Qué trastorno ácido-base tiene este paciente? Tiene acidosis metabólica, ¿de qué tipo? Anion gap elevado, ¿no? Acidosis metabólica, anion gap elevado, la B. ¿Y cuáles eran las causas? En este paciente hay dos posibles causas de ese anion gap elevado. Una causa puede ser la cetoacidosis, que puede tenerla porque es un diabético. Si es que tuviera glucosa muy elevada, más de 250, podríamos pensar en cetoacidosis. Y la otra causa es la creatinina elevada, que también produce anion gap elevado, ¿no? Entonces tenemos dos causas. Y podemos descartar, por lo menos tomándole una glucosa, si es que es una cetoacidosis o no. Aquí está la respuesta, pero vamos a ver. Es un paciente con pH de 7.2, PCO2 normal, sodio 140, el cloro elevado en 120, el potasio en 4 y el anion gap en 10, con el bicarbonato en 14. Miren, mucho se discute esto en la emergencia porque los criterios de cetoacidosis son cetoacidosis diabética,
son la glucosa por encima de 250, el bicarbonato por debajo de 18, el pH por debajo de 7.35, ¿no? Y este paciente cumple todo, pH por debajo de 7.35, el bicarbonato por debajo de 18, ¿no? Y por ahí puede tener la glucosa elevada. Pero dice que ha ingresado como cetoacidosis diabética, o sea, debió ingresar con un anion gap elevado, y está en tratamiento hace 12 horas. En la cetoacidosis se empieza a tratar con bastante infusión de cloruro de sodio, se le pasa por lo menos 1 litro por hora. Y entonces este paciente ha recibido bastante cantidad de cloruro de sodio. Ha ingresado con cetoacidosis, lo cual me indica que ha ingresado con anion gap elevado. En este momento en que está presentándose este AGA, el anion gap está normal, está en 10, pero hay una acidosis. Este es un tipo de acidosis metabólica. Si ustedes calculan la diferencia de iones fuertes, van a ver que 140 más 4 menos 120 es 24, hiperclorémica, ¿no? O con anion gap normal. Y esto ya no se debe a que el paciente todavía está en cetoacidosis, sino se debe a que se le ha infundido gran cantidad de cloruro de sodio. Esta es una acidosis hiperclorémica, nada más, acidosis hiperclorémica. Muy bien, redondeando un poco todo lo que hemos hablado, entonces los trastornos pueden ser o acidosis o alcalosis. Ya, si hablamos de acidosis, ya saben, puede ser respiratoria, si es que el problema es la retención de CO2. O puede ser metabólica. Si la acidosis es metabólica, puede ser de dos tipos. Con diferencia de iones fuertes baja, a lo cual le llamamos hiperclorémica, cuyas causas principales son infusión de grandes cantidades de cloruro de sodio y diarreas, ¿no? O puede ser por anion gap elevado, metabólica con anion gap elevado, cuyas causas son todas esas que hemos visto en la memotecnia del Goldmark de anion gap elevado. Y si tenemos un paciente con alcalosis, puede ser su alcalosis de tipo respiratorio o también de tipo metabólico. Si es metabólico, bien parecido a esto, ¿no? Si la diferencia de iones fuertes es alta, hablamos de acidosis metabólica hipoclorémica, o puede ser por el anion gap bajo. Algunas veces aparece acidosis metabólica muy leve con anion gap bajo en pacientes que tienen hipoproteinemia severa, ¿no? Con albúmina muy baja. Dijimos que la albúmina baja condiciona un anion gap bajo. Muy bien. Pregunta 25. Determine el disturbio primario en un paciente hospitalizado que presenta los siguientes resultados en el análisis de gases arteriales. El primario, por eso nos dan 3 datos nomás. A ver, pH 7,32, eso es acidosis, ¿no? pH 7,32. El bicarbonato está bajo, o sea, hasta ahí parece una acidosis metabólica. Y el PCO2 está bajo, o sea, está tratando de compensar, ¿no? O sea, hay una acidosis metabólica por el bicarbonato, por el CO2 hay una alcalosis respiratoria y en concreto hay una acidemia. ¿Cuál es el trastorno primario? Acidosis metabólica, ¿no? Perfecto, acidosis metabólica. Ese es el primario nomás. ...26, lo mismo, ¿no? Con los siguientes valores de análisis de gases arteriales determina el trastorno primario de nuevo. Primario. Primero vemos el pH. 7.48, alcalemia, ¿no? Hablamos de alcalemia. Vemos el bicarbonato en 19, es acidosis metabólica. Y el PCO2 en 25 es alcalosis respiratoria. ¿Cuál de los dos va con la alcalemia? La alcalosis respiratoria. Por lo tanto, ¿cuál es el trastorno primario? Alcalosis respiratoria, ¿no? Y este bicarbonato bajo significa que se está tratando de compensar algo. Alcalosis respiratoria. (27) Un paciente con fractura reciente de costillas, resultado de un accidente de tránsito, muestra en el AGA un PCO2 de 70. El PCO2 de 70 es elevadísimo, ¿no? Recontra elevado, debe estar produciendo acidosis inclusive. ¿Cuál será el pH?
Entonces, para responder esto, hacemos uso de una pequeña fórmula, ¿no? Vamos a ver en el trastorno agudo. Hay dos maneras de calcular un pH esperado para los niveles de CO2, ¿no? Una es cuando la retención de CO2 es aguda y otra es cuando la retención del CO2 es crónica. En este caso vamos a hablar del agudo. Cuando la retención del CO2 es aguda, como sucede en este paciente que se han fracturado las costillas recién, dice que por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión de CO2, el pH debe disminuir en 0,08. ¿Ya? ¿Cuánto ha aumentado este PCO2 del normal? ¿Cuánto es el normal? 40, ¿no? ¿Cuánto elevado? 30. Entonces 30, ¿no?, por 0,08 es lo que tenemos que calcular, ¿no? Más o menos así, ¿no? 30 por 0,08 entre 10. Dice, por cada 10 milímetros disminuye en 0,08. ¿Cuánto habrá disminuido? Por 30 que ha aumentado, ¿no? Entonces debe disminuir en 0,24 el pH. Entonces el pH normal es 7,40, le restamos el 0,24 que debe disminuir y el pH que debe tener el paciente debe ser 7,16, ¿no? Esto es en el caso de trastorno agudo. Ya en el caso en que el paciente agudamente esté reteniendo CO2. Hay otro valor para trastorno crónico. Por ejemplo, un paciente con cuadro respiratorio crónico, o sea, un paciente con EPOC, muestra en el AGA un PCO2 de 70, igualito que el paciente anterior, solo que este retiene crónicamente. ¿Cuál será el pH? Para calcular el pH en un paciente retenedor crónico, se usa esto. Por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de PCO2, el pH disminuye ya no en 0,08, sino en 0,03. Disminuye menos, ¿no? El anterior 0,08 en agudo y en 0,03 en crónico. ¿Ya? Por lo tanto, hacemos la regla de 3. Dice, si por cada 10 milímetros de aumento de PCO2 disminuye en 0,03, en este caso ha aumentado de 40 a 70, 30, ¿cuánto debe disminuir? ¿No? Regla de 3 simple. La disminución debe ser de 0,09. Entonces, 7.40 menos 0,09, este paciente debe tener 7,31 de pH. Ya, esos son los pHs esperados para los niveles de CO2 de acuerdo a si la enfermedad o la retención es aguda o es crónica. Pregunta 29. En la gasometría realizada respirando aire ambiente se observa en un paciente un pH de 7.45, ligeramente alcalino. Una presión de oxígeno de 56, bajo, ¿no? Muy bajo. Una presión de CO2 en 30, ligeramente bajo. Un bicarbonato de 26, lo normal. ¿Qué alteración gasométrica presenta la paciente? ¿No? El PO2 menos de 60 es una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Tipo 1 o hipoxémica. El CO2 está en 30, ¿no? Está un poco bajo. Entonces, ¿qué presenta el paciente? Dice insuficiencia respiratoria hipoxémica con alcalosis respiratoria compensada. ¿Hay alcalosis respiratoria? Sí hay, ¿no? El pH está 7,45 y el CO2 está bajo, hay alcalosis respiratoria. Pero está compensada. Se habla de compensado cuando el pH no se ha movido mucho, ¿no? No sale de sus límites. Vamos a ver qué dice la B. Alcalosis metabólica aguda con insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipocapnia. No, para que haya hipocapnia tiene que haber el CO2 elevado. Y alcalosis metabólica, hay un poquito de alcalosis metabólica, pero parece que es el que está compensando. C. Insuficiencia respiratoria normocápnica, o sea, con valores de CO2 normales, crónica, dice, sin alteración del equilibrio ácido-base. Sin alteración del equilibrio ácido-base. D. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, sí, hay hipoxémica, crónica, dice, con acidosis metabólica compensada. Acidosis metabólica compensada. No hay acidosis, ¿no? El bicarbonato está normal, está un poquito alto todavía.
Insuficiencia respiratoria hipoxémica con alcalosis mixta, ¿no? Compensada. ¿Cuál de ellos es? Insuficiencia respiratoria hipoxémica con alcalosis respiratoria que está siendo compensada por poquito de eso. Está compensada porque el pH no está saliéndose de su límite normal, ¿no? Que es de 7.35 a 7.45. Cuando se sale de esos límites es no compensado o mal compensada, pero cuando se queda dentro de los límites máximo y mínimo es compensada. Hipoxémica, es hipoxémica con alcalosis respiratoria compensada. 30. Si un paciente se encuentra en estado de coma, presenta hiperventilación, respira muy rápido, y su estado ácido-base revela una acidosis metabólica, el diagnóstico etiológico más probable, ¿cuál será? ¿No? ¿Por qué está hiperventilando el paciente? Por la acidosis metabólica probablemente, ¿no? ¿Qué tiene? Meningoencefalitis tuberculosa, septicemia, coma hepático, hiperventilación psicógena o uremia. Lo que me está preguntando es, el paciente está hiperventilando y tiene trastorno de conciencia por algo que le está causando acidosis metabólica. ¿Qué cosa de lo que está acá causa acidosis metabólica, trastorno de conciencia y esa hiperventilación por acidosis metabólica, ¿no? Meningoencefalitis, no. Septicemia no causa necesariamente acidosis. El coma hepático no causa acidosis. Hiperventilación psicógena, no, pues tendría que estar despierto, ¿no? La uremia, sí, ¿no? Acá es la uremia, la E. La uremia. Uremia. (31) En el paciente con insuficiencia respiratoria crónica, el paciente que crónicamente tiene este mal, la cefalea se debe fundamentalmente a una de las siguientes circunstancias: A. Hipoxemia severa, B. Hipercapnia, C. Hipocapnia, D. Alcalosis o E. Acidosis. ¿Por qué le suele doler la cabeza al paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica? Porque acumula CO2, ¿no? Acumula CO2 el paciente hipercápnico, el paciente con insuficiencia respiratoria crónica. Muy bien. 32. Señale de cuál de las siguientes situaciones es característica una gasometría arterial con valores de pH de 7,34. Miren, está un poquito bajo, ¿no? 7,35 es el límite inferior. PCO2 en 60, está aumentado, lo normal es 40. Y bicarbonato en 32, que también está aumentado. Entonces, ¿qué alteración tenemos? 7,34 significa un poquito acidótico o acidemia. PCO2 elevado es acidosis metabólica y bicarbonato elevado, acidosis respiratoria y bicarbonato elevado, alcalosis metabólica. ¿Cuál es una acidosis respiratoria, no? Acidosis respiratoria y el bicarbonato elevado está tratando de compensar. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones es acidosis respiratoria crónica probablemente, ¿no? Ahora, ¿por qué crónica y por qué no aguda? Miren, en un paciente que tiene... Vamos a ver, ¿cómo nosotros podemos diferenciar si un paciente es retenedor crónico de CO2 o está reteniendo de manera aguda el CO2? Un paciente que llega a la emergencia. Por ejemplo, un paciente con asma normalmente no retiene CO2. Cuando empieza su crisis asmática, empieza a hiperventilar y más bien disminuye su nivel de CO2, ¿verdad? Pero en un momento puede el paciente agotarse, cansarse y empezar a retener el CO2. Cuando el paciente empieza a retener el CO2 estamos en problemas porque es algo grave, si es un asmático, si es agudo. Cuando la retención de CO2 es agudo, no le da el suficiente tiempo para que el bicarbonato suba como respuesta, porque recuerden que el CO2 y el bicarbonato se interconvierten uno a otro, ¿no? Entonces, cuando la retención de CO2 es aguda, como en el caso de una crisis asmática, no le da tiempo para que el bicarbonato aumente y el bicarbonato debe salir normal. Si el paciente retiene CO2 de manera crónica, ya si está por lo menos más de 2 o 3 días reteniendo el CO2 de manera crónica,
tiene todo el tiempo del mundo para que el bicarbonato aumente también. Entonces, un paciente que viene con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con sibilantes y roncantes, nos podemos confundir con una crisis asmática. Le tomamos un AGA, pero en ese paciente vemos que además de la retención de CO2, el bicarbonato está elevado. Significa que esta elevación del CO2 es crónica y que ha tenido suficiente tiempo para elevar el bicarbonato como respuesta. En los agudos no se eleva tan rápido el bicarbonato, en los crónicos sí. Por eso que aquí la respuesta es acidosis respiratoria crónica, por este valor de bicarbonato que está un poco elevado. 33. Paciente con EPOC grave, los EPOC son retenedores crónicos de CO2, acude agudizado a urgencias y presenta una gasometría arterial extraída con FiO2 al 31, o sea, le están poniendo un poco de oxígeno a nivel del mar con una presión de oxígeno de 86. ¿Ya? Está un poquito bajo lo normal, pero está bien. Presión de CO2 elevada en 65, miren, ¿eh? El pH bien acidótico, 7.3, y el bicarbonato en 27. Miren, este bicarbonato no está muy elevado de su nivel normal, ¿no? Está un puntito más del límite superior, que es de 24 más menos 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Falsa, dice. A, el paciente está hiperventilando. B, el gradiente alveolar arterial de oxígeno está elevado. Acá no nos permiten, ¿no?, el gradiente. C, el paciente está en acidosis respiratoria. Está en acidosis, sí, ¿no? Y respiratoria también, ¿verdad? D, el nivel de bicarbonato es normal. ¿Bicarbonato es normal? E, se deberá considerar iniciar ventilación mecánica. En el paciente que hace acidosis respiratoria sí se considera ventilación mecánica, ¿no? Vamos a ver de nuevo. A, el paciente está hiperventilando. ¿Estará hiperventilando este paciente? No, está hipoventilando más bien. B, el gradiente alveolar arterial de oxígeno está elevado. La gradiente alveolar arterial mide la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo y la cantidad de oxígeno que hay en la sangre y se compara esos dos, ¿no? Bueno, C, el paciente está en acidosis respiratoria, sí está en acidosis. ¿Cuál es la falsa acá? Es el paciente está hiperventilando, esa es la falsa, ¿no? Porque está hipoventilando más bien, está reteniendo CO2. 34. Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiacidas o furosemida incumple la dieta y come más sal de la prescrita, el resultado es... Bueno, esto suele ocurrir, ¿no? Cuando un paciente que está en tratamiento diurético come más sal, ¿qué pasa? Se deshidrata más. ¿Ya? Pero de los trastornos hidroelectrolíticos que hay acá, lo que ocurre es que aumenta la hipocalemia. El paciente que está con diuréticos ya de por sí tiene riesgo de hipocalemia, porque los diuréticos le hacen orinar más potasio. Y si este paciente come más sal, el diurético va a necesitar más agua para eliminar esa misma cantidad de sal que el paciente ha comido en demasía, y en el intento de eliminar toda esa agua con esa sal se va a llevar también el potasio, ¿no? Y va a causar mayor hipopotasemia. El paciente con diurético que come más sal va a ocasionarse más hipocalemia o hipopotasemia.